¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este video. Ya contamos con la estructura de datos, con las tablas y básicamente con los factories configurado. Además recuerda que cada entidad cuenta con el método necesario. Lo que nos queda por hacer para terminar con el diseño es precisamente configurar estos datos falsos para probar nuestra aplicación, básicamente con un entorno muy cercano a la realidad. Hacemos esto un poco más grande y podemos aquí comenzar con la configuración. Utilizamos factory, punto y coma, y aquí dentro vamos a colocar app user. Me interesa en este caso crear 5 usuarios. Colocamos create y me interesa que cada vez que se cree un usuario, se cree por supuesto un perfil, una localización, que el usuario pertenezca a algunos grupos y que por supuesto se cargue su imagen de perfil. Recuerda que la imagen se guarda en una tabla polimórfica. Todo eso quiero que aquí suceda. Así que vamos a utilizar este método para configurar básicamente un ciclo. Nos metemos aquí dentro y colocamos una función anónima. Vamos a colocar aquí una variable llamada user, espacio y abro llaves. Entonces, lo que yo quiero que suceda es que se cree de inmediato un perfil. Así que utilizamos la variable user, esta que tengo acá, que va a representar a cada usuario creado. Y a través del método profile, vamos a salvar un perfil. Sería factory, y escribo app /profile, class, pero aquí no voy a utilizar el método create, sino el método de construcción make. ¿Esto qué hace en realidad? Create registra realmente en la base de datos, pero aquí yo no quiero que registre. Aquí lo que yo quiero que haga es que se construya un array. Si yo al método save le paso un array del perfil, automáticamente se va a llenar la columna user ID. Colocar aquí el método create sería un error, porque precisamente ese perfil se va a crear por su lado y no se va a enlazar con este usuario que estoy creando aquí. Mantengamos esa idea porque vamos a continuar creando la localización. Ese perfil que se crea se guarda en esta variable, así que puedo continuar manejando este registro. Aquí hacemos lo mismo. Guarda una localización, pero con esta técnica. Colocamos acá. Coloco aquí el nombre de la entidad y por supuesto el método make. De nuevo, genérame aquí un array para que se salve en la tabla de localización. Al hacerlo de esta manera, por supuesto, vamos a seguir manteniendo, en este caso, el profile ID. Todo se va a enlazar automáticamente, enviando por supuesto un array y no un registro creado. Continuamos utilizando user porque me interesa trabajar con los grupos. En este caso utilizo el método attach y aquí necesito pasar un array de números aleatorios. Vamos a colocar de momento this array. ¿Por qué lo hago de esta manera? De nuevo, si yo coloco un random del 1 al 3, siempre se va a atar a un único grupo. Y a mí me interesa que la prueba se cree registrando un grupo, tal vez 2 grupos, tal vez 3 grupos, etc. Así que voy a crear este método. Este método va a recibir un número aleatorio, en este caso del 1 al 3. ¿Por qué del 1 al 3? Porque dispongo de 3 grupos. Vamos a crear ese método de una vez aquí debajo. Hacemos un poco de espacio y creo ese método. Ese método va a recibir un parámetro que en este caso se llama max, haciendo referencia a máximo o número máximo. Toma en cuenta, estoy creando un array de máximo 3 valores. Este método puede recibir el valor 1, 2 y 3 en este caso. Y yo necesito retornar un array con esos elementos. Cada elemento va a representar un ID. Ya vamos a entender bien esto. Vamos a crear aquí los valores. Esto es un array vacío. Aquí creamos un for y lo recorremos. Y lo vamos a construir. Comenzamos en 1, pero tu máximo va a ser precisamente la variable max.
Aquí se suma de uno en uno, perfecto. Y aquí vamos llenando cada casilla de este array con la variable i. Y por último retornamos lo que tenemos en este array. Se entiende bastante bien. Me interesa aquí un array, ya sea de un elemento, de 2 elementos o de 3 elementos. Quiero que exista esa variedad. Si por ejemplo se crea un usuario, ese usuario de forma dinámica puede pertenecer a un grupo, tal vez a 2 o tal vez a 3 grupos. Y después de tener esto podemos continuar con el tema de la imagen de perfil. Utilizamos el método. En este caso sería save. Y vamos a crear un factory de la imagen. Sería app imagen, class. Y continuamos con make. Toma en cuenta lo siguiente. La imagen la estamos creando con un valor por defecto. 1024 por 1024. En este caso me interesa que la imagen de perfil solo mida 90 por 90. Así que vamos a personalizar ese valor. https lorenpixel.com/90/90. Hacemos aquí un poco de espacio y nos quedaría de esta manera. De nuevo, quiero que se salve una imagen, pero con valores personalizados, tal como hicimos con el tema de los niveles. Esto es una imagen por defecto, pero me interesa que tenga estas medidas, precisamente porque la imagen de perfil no puede medir 1024 por 1024. Con esto quedaría listo el código o el bloque de código para crear 5 usuarios por defectos. Toma en cuenta que cada vez que se cree un usuario, ese usuario se salva en esta variable y aprovechamos para crear un perfil, luego una localización, luego atamos ese usuario a varios grupos y por último creamos su imagen de perfil. Fíjate que estoy utilizando los métodos que inicialmente creé. Aquí no tengo que decir nada de polimorfismo, muchos a muchos, muchos a uno a muchos, etc. porque esa configuración ya se hizo en la entidad. Aquí simplemente estoy utilizando los mismos métodos que utilizaría, por ejemplo, en un controlador. En el siguiente video vamos a crear los demás datos por defecto. Con esto finalizamos. Recuerda como siempre darle me gusta y suscribirte a este canal. Que sigas estando bien. Nos vemos en el siguiente video.